de la charla de hoy, que es el hambre de piel. Y entonces a lo mejor de principio, pues podríamos empezar por pensar, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso del hambre de piel? Y entonces, pues bueno, nada más de una manera sencilla, ¿ya habían escuchado el término este de hambre de piel? ¿Alguien? Nada, nada. Ok, bueno, pues este término se ha estado poniendo como un poco, digamos, como de moda, por decirlo así, ¿no? Se ha hablado mucho del término de hambre de piel a partir de este asunto de la cuarentena, de la pandemia, en el que tenemos la principal restricción de no tener contacto físico, ¿no? Y entonces, pues, como cualquiera que haya estado a dieta alguna vez en la vida, sabe que todo lo que se antoja es lo prohibido. Entonces, cuando nos dicen no puedes comer pasteles, se me antojan los pasteles. Entonces, si me dicen no puedo tocar, pues ahora resulta que nos queremos tocar más que antes, ¿no? Entonces, pues bueno, este término ha empezado a sonar muchísimo. Y entonces por eso me pareció como importante que el día de hoy pudiéramos platicar sobre la realidad de este tema del hambre de piel, porque se ha comentado que es fundamental el asunto de estar en contacto físico y las consecuencias que podría tener en desarrollo y en bienestar emocional el asunto de no podernos tocar, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito como de eso. Y entonces, pues les comento a grandes rasgos, pues que el día de hoy nos concentraremos justamente en poder platicar sobre qué es eso de el contacto físico, cómo funciona, qué beneficios tiene en el bienestar psicoemocional y cuáles podrían ser las consecuencias o los efectos de no tener este contacto físico en este momento porque no nos es posible o porque nos pone más en riesgo de lo que podríamos tener si no tenemos contacto. Y pues que podamos definir una postura al respecto para ver cómo puedo hacer para tener alternativas frente a esta indicación de la restricción de contacto físico, ¿sale? Entonces, pues vamos a ir explorando un poquito este término y voy a empezar, les voy a pedir que podamos empezar. Les voy a poner un videíto muy pequeñito, 3 minutitos, pero me parece fundamental para poder empezar a hablar de este tema del contacto físico y el hambre de piel. Y este videíto nos habla de una investigación, es un investigador que se llama Harley Harlow. Y Harley Harlow lo que hizo era un psiquiatra estadounidense, y por ahí de los años 30 se estaba investigando mucho el asunto del apego y desarrolló algunas investigaciones, algunos experimentos con monos. Y en estos experimentos, a lo mejor algunos ya lo habrán escuchado en alguna ocasión, pero vamos a ver ahorita. Él lo que veía era qué pasaba cuando los monitos no podían tener contacto con sus mamás, ¿no? Y entonces tenía diferentes monitos que desde el momento de nacer eran separados de las mamás y entonces, bueno, se preparaban algunas situaciones experimentales para ver qué pasaba con esos monitos cuando no tenían contacto con las mamás. Entonces, pues vamos a ver el video y lo platicamos después para que empecemos por este asunto de qué es lo que pasa cuando no tengo contacto físico, ¿sale? Entonces les voy a poner, si alguna situación les complica el escucharlo, me dicen y lo ajustamos. Me callo un momentito para que lo puedan ver. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar
la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, que por otra parte estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí, realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco que estaba cubierto de felpa no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Le van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa, que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que le asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias, parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Ok, ahí tenemos como el videíto sobre la investigación de Harlow y pues podemos empezar a platicar con eso. ¿Habían escuchado de esta investigación? ¿Qué les pareció este videíto? Cuéntenme. ¿Cómo vieron? ¿Alguna reacción? No, no había escuchado nunca, pero es muy, muy conmovedor, muy interesante. Es muy interesante. Yo sí lo había visto, la verdad, en los años como 70, cuando ingresé a trabajar a las guarderías de comunicaciones y transportes. Lo vi, no este mismo, pero era un muñeco de felpa, pero que se movía, que tenía como mucho movimiento. O sea, era algo así similar, sí lo había visto. Y en aquella época, la verdad me conmovió mucho que las lágrimas se me salieron, la verdad. Y, y nos hablaban de... ¿Por qué vimos ese video? Porque visitamos algunos, el imán con los niños que abandonan. Y entonces, y otros centros, bueno, me acuerdo, y todavía me da como cierto sentimiento, porque visitamos esas casas hogar, y la verdad, así como la reacción que tuvo el changuito de correr y no tener a nadie, así les pasaba a los niños cuando veían unas personas que llegábamos. Se iban a cualquier rincón. La verdad, esa vez sí lo vi y hablaban los psicólogos, ya no profundizamos más o algo, que la muerte por marasmo. Pero ya de ahí no sé más, solamente eso básico. Claro, gracias Berta, gracias Marta.
para compartirnos. Yo creo que de alguna otra manera todos vamos como teniendo alguna opinión y cualquier cosa que quieran ir comentar lo vamos incluyendo. Pero voy retomando efectivamente, porque un poco como nos comparte Marta, este video es como muy clarito, ¿no? O sea, como para poder empezar un poquito con esta charla sobre la importancia del contacto físico. Gaby me escribe acá, no le conocía, pero algo similar he vivido en cachorros caninos que nacieron en mi casa. Y al no estar su mamá, a mí me buscaban sobre todo mi calor. Efectivamente, ¿no? Exactamente, Gaby. El asunto justamente que nos muestra es que esta necesidad de contacto, esta necesidad de calor, efectivamente el contacto físico es innata, ¿no? O sea, necesitamos como este contacto para poder a partir de ahí empezar a conectarnos con el mundo, ¿no? Justamente por una idea por la cual podemos empezar, pues es justo esta noción de que la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Y entonces nos dicen, por ahí dicen que tenemos 2 metros cuadrados de piel, ¿no? Un adulto. Y entonces, pues la piel es como nuestra frontera entre lo externo y lo interno, y es nuestra manera de conocer el mundo y que nos permite a través de ese contacto con el mundo, que obviamente son las otras personas o lo que hay alrededor, también nos deja conocernos a nosotros mismos. Y en este video, un poco lo que Harlow encuentra, porque él está investigando sobre la relación materno-infantil y la construcción del apego, el apego como principio básico sobre el cual nos construimos, porque primero necesitamos apegarnos a algo para poder entonces desde ahí sobrevivir y tener como todos los recursos que vienen a nosotros. Pero entonces cuando él pone estos dos estímulos, la mamá de felpa y la mamá de alambre, solamente con el biberón, se da cuenta que aunque uno pensaría que lo básico que necesitamos es la alimentación, los monitos preferían estar más tiempo con la mamá de felpa porque era mucho más rico, digamos, alimentaba mucho más el contacto con la mamá de felpa que el alimento. Iban, comían un poquito, pero regresaban siempre con la mamá de felpa. Y cuando está este otro estímulo que es que les da miedo, que es aterrador para los monitos por el movimiento que tiene, ellos corren hacia la mamá de felpa, no hacia la madre que les da el alimento, ¿no? Entonces, justo esta es como uno de los hallazgos bien interesantes de Harlow. Déjenme leer aquí, dice Eli. Al entonces, cuando los niños empiezan a chuparse el dedo o se aferran a una mantita o algo similar, porque les hace falta a la mamá que ponga más atención con demostraciones de afecto y abrazos. Sí, esta es como una hipótesis justamente, que esta es una manera, también hay algunos que se llaman objetos transicionales, que es cuando nosotros vamos despegándonos de mamá también. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a dormir ya solos, o que los pasamos de la cuna a otro lado, o que ya no duermen con la mamá y demás, una cobijita o la almohadita o un muñequito se convierte como, digamos, en ese puente. Ese es el objeto transicional, como ese puente. O a veces cuando se chupan el dedo o ocupan el chupón, ¿no? Entonces a veces eso ayuda a hacer este trance. Efectivamente, no necesaria y exclusivamente porque mamá no esté lo suficientemente presente, sino porque también es un objeto de transición que nos ayuda a poder pasar esta fase de cambio. Entonces sí, Eli, esa sería como una opción, ¿sale? Voy a compartirles nuevamente mi pantalla para poder continuar con esto que vamos platicando. Y de cualquier manera, ya saben, como que los comentarios que quieran irnos haciendo, pues aquí los vamos checando, ¿sale? Entonces decíamos que este experimento con Harlow, una de las cosas importantes como de conclusión en términos del apego que va compartiéndonos, es que el contacto físico y cálido da mucho más seguridad y es más importante en el desarrollo que el alimento en sí mismo. Eso es una de las cosas que encuentra Harlow en este experimento. Y como Marta nos comentaba justamente, pues bueno, obviamente estos experimentos se van llevando a otros escenarios y hay otro investigador, René Spitz, que lo que hace es un poquito lo que Marta nos comparte. Él lo que hacía más que un experimento fue observar este mismo proceso, este mismo fenómeno
en guarderías o en hospitales o en hospicios donde los niños están atendidos, o que son niños que han sido abandonados, y que más o menos en esta misma década de los 30, él empieza a observar que los niños que están en estos lugares tienen un alto índice de enfermedades y de muerte. Y entonces, digamos, se apelaba o se argumentaba que lo que ocurría es que los niños no tenían la alimentación suficiente, lo suficientemente balanceado, que las condiciones de salubridad no eran lo suficientemente necesarias, digamos, para que pudieran sobrevivir. Y entonces lo que hizo René Spitz fue hacer observación en dos contextos diferentes, pero que mantuvieran estas mismas condiciones de carencia o de límites. Entonces, bueno, observaba a los niños, observó niños en estas guarderías y en estos hospitales en donde se les alimentaba a los niños, pero por el propio hacinamiento del lugar, pues no se les daba contacto físico, raramente se les cargaba, raramente se estaba con ellos, se les daba de comer y punto. Y observó lo mismo también a un grupo de niños, pero en reclusorios. Y observaba a los niños que eran criados por sus madres, pero que estaban presas. Y entonces, pues las condiciones de salud, las condiciones de alimento, pues eran más o menos equivalentes, porque realmente tampoco es que tuvieran la mayor limpieza, ni que tuvieran la mayor opulencia. Entonces tenían alimento pues limitado, pero la limpieza tampoco era buena, pero tenían a sus madres. Y crecían con la crianza, digamos, y la cercanía de las madres. Y entonces ya comparando los resultados de cierto tiempo de observación, lo que veían es que los niños que habían sido criados por sus madres tenían muchísima mejor salud y sobrevivían mucho más que los niños que estaban en los hospitales. Y entonces, evidentemente, la conclusión de René Spitz, pues es que justo es el contacto maternal lo que permite que los niños sobreviven, y que entonces este contacto es la primera base de construcción del apego necesario para la sobrevivencia y el bienestar biológico y emocional del niño. Y entonces por eso podemos empezar, ¿no? Podemos empezar por ver la importancia del contacto físico desde que nacemos, ¿no? Pues todos sabemos, tenemos 5 sentidos, y bueno, pues algunos dicen que otros más, pero bueno, tenemos de base por lo menos 5 sentidos, ¿no? Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Y tal vez por la inmediatez, no lo sé si sea esa la razón, pero por la inmediatez que tenemos como con el tacto, como que el tacto no se convierte como en un sentido como tan protagónico como otros, ¿no? Cuando se les pregunta a diferentes personas cuál sería el sentido que te sería dificilísimo perder, la mayoría de la gente dice que la vista, ¿no? Entonces así como de, no, pues si no viera sería terrible, ¿no? O sea, muy difícil, o en el segundo, la audición. Pero el tacto como que no es uno de los que comenté, como que es difícil pensar en no tener esta accesibilidad al tacto. Y sin embargo, este contacto es muy importante. Les voy comentando con este contexto, les puse aquí una frasecita que de Aristóteles, que él decía: nada hay en mi intelecto que no haya pasado antes por mis sentidos. Y esto lo que él quería decir es que todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos a través de los sentidos, es decir, la información entra por todos mis sentidos, ¿no? Y todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, todo lo que con lo que me puedo relacionar, es a través de los sentidos. Esta es como una postura empírica que estaba frente a la postura más racional, que decía: no, la razón es lo más importante, los sentidos no lo son tanto, pero Aristóteles decía: es que sin los sentidos no hay entrada, no hay nada más que yo pueda hacer. Y entonces desde ahí, pues podemos empezar a platicar sobre la parte como neurofisiológica que tenemos como de los sentidos, y sin meterme demasiado, porque no lo vamos a hacer en este momento, podemos tener todos una idea de que tenemos los sentidos, o sea, los órganos de los sentidos, que son como estas terminalcitas nerviosas en donde nosotros recibimos la información, ya sea en el ojo, en el oído, en la nariz, en la lengua, en las manos o en la piel. Recibo la información
y esa información pasa a través de estos canales y conductos nerviosos y pasa, bueno, por la médula espinal y luego va para algún lugar en el cerebro en donde pues se va a procesar, se va a integrar la información y en el caso de que sea necesario pues va a emitir una respuesta y vendrá esta de regreso justo, ¿no? Para entonces al otro lado. Y decíamos, o les comentaba, uno de los órganos que más se valora, digamos, o que es uno de los que más la gente valora en general, pues es la vista. Pero recientemente ha habido como varios estudios, y les voy a compartir un poquito, de unos estudios que se han ido desarrollando. Este particularmente es un estudio que se desarrolló en Madrid. Y dice que se estudiaron también, digo, yo les puse un bebé, pero ellos los estudiaron en ratas, pero ya después se ha ido como extendiendo y observando también en otros contextos. Y se dice que en el experimento que ellos realizaron, observaban que en ratas el tacto se empezaba a desarrollar desde antes de nacer, desde el momento embrionario. Y entonces el mapeo que se hace en el cerebro, para poder, digamos, el cerebro se va conformando durante el proceso embrionario y van cada una de las zonas teniendo como sus formas, digamos. Y aquí tenemos la corteza sensorial. O sea, esta corteza sensorial está como trazada desde antes de nacer, y en el proceso embrionario, en las ratas lo que observaron es que toda la experiencia sensorial que el bebé tiene dentro de la madre, dentro del vientre materno, va mapeando o va generando como esta ruta y este trazo sensorial en el cerebro. Y cuando nacen las ratas, o en este caso cuando nacemos ya los bebés, entonces toda la información sensorial que vamos teniendo la vamos a ir integrando en función justamente de este primer mapeo, que es el mapeo táctil, el mapeo del el sentido del tacto. Y ahí se va a ir integrando toda la información y a lo mejor podemos entenderlo un poquito si pensamos a lo mejor en un bebé. Cuando nace el bebé, y entonces lo primero que hacen es llevárselo a la mamá, y entonces la mamá lo abraza, lo toma y demás. Y luego conforme se va dando este primer vínculo que se establece con la madre, el asunto del tema de la lactancia es como cada vez más referido como un tema muy importante, porque entonces a partir de la lactancia hay este vínculo, pero una de las cosas que más ocurre es el bebé toca a la madre y mira a la madre, ¿no? Y entonces empieza a escucharlo. Toda esta información que ya sabemos que el bebé escucha y que recibe desde antes de nacer, y una vez que nace, entonces empieza a vincularse con la madre y a establecer esta relación. Y esa es la base justamente del apego del que nos platicaba o del que hablaba Harlow, ¿no? Y que posteriormente Spitz es el que nos hablaba, ¿no? Justamente. Entonces, esta primera información obviamente nos dice que el tacto es un sentido primario, o sea, digamos de todos, como si fueran los colores primarios y secundarios, ¿no? Que no es literalmente de esa manera, pero que bueno, el tacto es uno de los sentidos primarios, es fundamental, es de los iniciales y prepara a la recepción de la otra información que van a dar los otros órganos para integrar esa experiencia sensorial y poder desde ahí vincularse con el mundo exterior. Eso es un poco lo que nos plantea este primer experimento, esta primera investigación. ¿Cómo ven? Déjenme prendo la luz, creo que estoy muy oscura. Y conforme vamos entonces entendiendo esto, pues vamos anexando como más información. Decía, conforme vamos conociendo y estamos en contacto, entonces lo que hacemos es, cuando yo toco algo o siento algo en la piel, entonces pues tengo una serie de receptores y terminales nerviosas que van a recibir esa información y la van a traducir o la van a llevar a mandar a los canales nerviosos que la van a llevar hasta estas zonas del cerebro de integración de información. Y una de las cosas que se ha ido conociendo es que, pues evidentemente el tacto, igual que todos los sentidos, pero el día de hoy estamos hablando sobre el tacto tiene una capacidad de albergar una serie de información tan diversa por todas las
sensaciones que podemos tener. Podemos sentir el calor, bueno, la temperatura, el peso, la textura, la vibración. Todas las sensaciones posibles que podamos tener están siendo albergadas desde la piel, evidentemente, y entonces desde ahí podemos ir reconociendo diferentes experiencias sensoriales. Y entonces se han desarrollado diferentes o se han establecido diferentes investigaciones, institutos inclusive, que están dedicados exclusivamente a entender cómo es que funciona el contacto físico, el tacto como tal. Y hay un instituto, que es el Instituto del Tacto, literalmente, de investigación sobre el tacto, que se encuentra en Miami, es el primer instituto expresamente desarrollado para el estudio del tacto. Pero bueno, a partir de ahí hay muchísimas investigaciones y diferentes centros que se dedican a estudiarlo. Pero en este en particular, una de las cosas que ha compartido es que dándose cuenta o distinguiendo que hay diferentes tipos de percepción, de percepciones que podemos tener a través del tacto, hay una que le llaman la táctil, que es como esta parte más sensible cuando nos damos cuenta que tocamos algo o que nos tocaron, ¿no? Esa es como la percepción que nos da el tacto en esta experiencia táctil, simplemente. Hay otro tipo de experiencia perceptual, que es la kinestésica, que es esta sensación de movimiento, ¿no? Entonces, que nos da como movimiento de algo pesa, algo se mueve, eso lo puedo percibir. Este es otro tipo de experiencia en el tacto. Y está la experiencia áptica, que es una combinación de estas dos. Bueno, particularmente en la percepción táctil, estos investigadores de este centro que les estoy diciendo, lo que han encontrado es que hay dos tipos de receptores que responden a la percepción o a la experiencia táctil. De estos receptores que tenemos aquí, dicen, hay unos que viajan de manera rápida y hay otros que viajan de manera lenta. La diferencia es que los receptores de esta experiencia que viajan de manera rápida, lo que hacen es llevar rápidamente la información hacia el cerebro. Estos son canales o nervios mielinizados, que son como esta cobertura de los nervios, que hace que la información viaje muy rápido. Esa experiencia es como para que el cerebro note la experiencia de estar en contacto con algo. Pero al mismo tiempo está ocurriendo otra experiencia en los receptores que viajan a nivel lento. Y esa lo que hace es que va a detectar el tacto suave, el tacto sutil, y que lo va a vivir como una experiencia un tanto más emocional. Es decir, siento que algo me toca, yo toco algo y lo siento, eso rápidamente lo detecta mi cerebro, pero hay como una interpretación más emocional sobre cómo es lo que siento. Y hay una experiencia, digamos, de la experiencia perceptual, del sentir, ¿sí me explico? En esta parte de la experiencia lenta, se ha encontrado igualmente en ratas, pero bueno, ya dijimos que igual eso lo vamos extendiendo a los humanos, que hay neuronas específicamente que están dedicadas o que pueden específicamente detectar las caricias. Y entonces podemos diferenciar un tacto o un contacto a una caricia, a un toque sutil. Y ese contacto y esa información sutil tiene una serie de reacciones que traen un beneficio a nivel psicoemocional. Entonces, esto que veíamos con el monito no solamente es poder tomar a lo mejor a la madre de metal, a la madre de alambre, y comer, porque en ese caso también tiene un contacto. Pero no es ese contacto el que le es suficiente, sino que toca a la madre de felpa, calientita, con una textura distinta, y entonces esto lo que le da es esta estimulación que le genera un beneficio psicoemocional. Eso es lo que nos da el tacto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque no solamente nos da información, sino que genera una serie de reacciones que nos van a dar una experiencia benéfica, una experiencia de bienestar psicoemocional.
¿Qué es lo que nos da el tacto? Pues bueno, dice el tacto, sobre todo particularmente este que acabo de comentar, este tacto sutil, este tacto suave, relaja en general la actividad nerviosa, es decir, piensen como en esta parte de cuando estoy tenso o cuando estoy enojado o cuando estoy triste y alguien llega y me toma y me pone una mano o me abraza o simplemente me toca y entonces eso relaja, ¿no? Relaja, este tacto sutil relaja la actividad nerviosa ya de principio, ¿sí? Con esa relajación del sistema de la actividad nerviosa, entonces lo que hace es ralentiza, que no es lo mismo que hacerlo lento. O sea, no nada más lo hace lento, sino más bien de esa aceleración que traigo, le baja la aceleración a la frecuencia cardíaca y a la presión arterial. Y entonces mi corazón empieza a descansar un poco más, empieza a palpitar de una manera mucho más relajada. Y eso permite también que entonces se active el sistema inmunológico, ¿no? Y entonces la reacción y la respuesta de mi sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, entonces permite entrar en acción, porque entonces ya la actividad nerviosa, la frecuencia cardíaca está más regulada, más baja, y entonces puede entrar la respuesta inmunológica. El tacto también, con todo esto, permite mejorar la calidad del sueño. Puedo tener sueño más, más prolongado, o sea, con menor interrupción, un sueño más tranquilo, un sueño más placentero y un sueño con descanso, sobre todo. El tacto disminuye la liberación del cortisol, ¿no? Y entonces el cortisol, para quien no lo ubique, el cortisol es una hormona esteroidea que se libera como respuesta al estrés. Entonces, cuando estamos muy estresados, el nivel de cortisol está alto porque hay que responder mucho. Pero cuando mantenemos un nivel de estrés alto, entonces el cortisol se mantiene elevado y empieza a hacer justamente que haya un deterioro de lo anterior que ya había comentado. Entonces, el tacto lo que hace es permite liberar la cantidad de cortisol para poder manejar de una mejor manera el estrés, o sea, manejarlo de una manera regulada. También aumenta el nivel de serotonina, que es una hormona también, un neuromodulador, perdón, y se le ha llamado como el antidepresivo y anestésico natural, ¿no? Es una hormona, también se le ha llamado la hormona de la felicidad, porque está asociada sobre todo a la regulación del estado de ánimo. Y entonces tenemos un mejor sueño, una actividad sexual mejor, mejor apetito, una regulación de la temperatura corporal y del manejo del dolor. Entonces la serotonina, de hecho hay como una línea importante de investigación para poder, para personas que lo necesiten, poder dar como un tratamiento, una aplicación, digamos, como de serotonina. Pero bueno, eso todavía está en investigación. Nosotros naturalmente producimos la serotonina y en algunos casos cuando hay una situación de ánimo bajo, como en depresión, pues entonces el asunto es que la serotonina está baja. Entonces el tacto aumenta el nivel de serotonina, así que si estamos un poco tristes, un poco decaídos, así medio down, entonces darnos un apapachito siempre va a ayudar para subir el nivel de serotonina y entonces eso nos puede ayudar también para equilibrar mejor nuestro estado de ánimo. Y aumenta la oxitocina, también el tacto. La oxitocina, perdón, es también una hormona que se secreta fundamentalmente alrededor de la actividad sexual y la actividad de crianza materna. Entonces, está muy asociada con asuntos de la contracción durante el parto y para la lactancia. Entonces, por eso se le llama la hormona del amor, ¿no? Porque es a partir de esto justamente que establece contacto. Y esta hormona del amor
Entonces, justamente está como muy involucrada en estos primeros momentos de crianza, en el vínculo materno-infantil. Entonces, como ya lo platicamos al principio, justamente esto es lo que tiene asociado con aspectos como la confianza, la seguridad, la estabilidad, y entonces elevar nuestros niveles de oxitocina también nos da como esta sensación de seguridad, de estabilidad, de pertenencia, digamos, ¿no? Entonces, todo esto nos da el, el, el tacto, y particularmente se ha observado en el caso de niños o de bebés que el tacto lo que ayuda es a facilitar el aumento de peso en los recién nacidos. Por eso toda esta línea de la estimulación temprana está muy, muy relacionada con esto de tocar a los bebés, mover a los bebés, masajear a los bebés, porque tiene que ver con este efecto y este beneficio del tacto. Particularmente ese es el efecto principal. Perdón, tengo acá unos comentarios, voy a leerle. Ok, dice Victoria, lo leo y ahorita te contesto, Vicky. Con toda esta situación que vivimos por la actual pandemia, salió un artículo llamado Con hambre de piel, donde hablan de las terminaciones nerviosas que se tienen en la piel y los cuales se estimulan cuando hay contacto. Nos deja aquí la liga para que podamos compartirlas. Aquí ya está en el chat, Vicky, muchas gracias, para que podamos todos checarla una vez que terminemos acá, ¿vale? Gracias, Victoria. Entonces, efectivamente, pues de eso estamos hablando, ¿no? Que hay diferentes terminales nerviosas y que no se trata nada más de tocar, porque también cuando empezó este asunto de la pandemia que decían que no nos tocáramos de las manos, entonces empezaron, inclusive en la televisión hasta hicieron una coreografía de cómo nos podíamos tocar con el codo, con la espalda, y decía, pues es que no se trata nada más de eso, sino lo que el tacto en sí mismo trae para nosotros, ¿no? A lo mejor si yo le toco el codo a alguien, pues no siento lo mismo a que si le doy un abrazo, evidentemente, ¿no? Entonces, justamente por lo que acabamos de explicar, el tacto está relacionado con diferentes experiencias sensoriales y perceptivas, y las terminales nerviosas y los receptores son diferentes. Particularmente los receptores asociados a este tipo de tacto son los que están asociados a estos beneficios que acabo de comentar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Díganme, ¿todo vamos bien? ¿Algún comentario? Bien, bien todo, muy bien explicado. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Si tienen algún comentario o pregunta que me quieran hacer, pues aquí vamos dándole espacio. Si no, continuamos, ¿ok? Entonces, pues tenemos todos estos beneficios, y entonces efectivamente la pregunta es, ¿qué pasa ahora cuando justo la manera de mantenernos resguardados y en cuidado de nosotros mismos, pues es no tocarnos? Entonces, si el contacto físico es tan bueno y es tan necesario, y ahorita no nos podemos tocar, pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, pues bueno, mucho se ha hablado justamente tal vez en este artículo que comenta Victoria, o podemos encontrar diferentes porque han estado saliendo en las noticias y se ha hablado muchísimo de este tema. El asunto es que las reacciones pueden ir desde la molestia, el enojo, el reclamo de, ¿y entonces ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a regresar cuando no sabemos los efectos que va a tener el contacto, ¿no? Entonces, yo quisiera justamente como que pudiéramos platicar, porque realmente esta crisis de contacto, no podernos tocar ahorita, obviamente sí nos coloca en una posición de cómo me acerco a las personas y cómo le doy esa información a mi propio cuerpo, porque en realidad el contacto yo creo que es una parte bien importante, que es no nada más el que yo toque a alguien. Cuando yo toco a alguien me mantengo, o sea, establezco contacto con esa persona, pero sobre todo el contacto con la otra persona me regresa información de mí mismo. Cualquiera que haya tenido alguna sesión de un masajito se dará cuenta que cuando nos tocan en el masaje tenemos una noción diferente de nuestro cuerpo, porque ser tocados por alguien más, y si no hemos tenido un masaje, pues bueno, cualquier persona que nos haya tocado, no es lo mismo que yo toque mi mano a que me la toque la persona que me
choca o con la que no me llevo bien, o a que me la toque a alguien que me gusta, o a alguien a quien con quien tengo amor o aprecio, o que no es lo mismo que me toque la mano cuando estoy en un momento muy triste a que cuando estoy en un momento enojado. O sea, me regresa información de mí misma este contacto. Y entonces, justamente los psicoanalistas, y por eso son los primeros que están estudiando, como Harlow y Spitz, muchos están estudiando sobre cómo el contacto me ayuda a tener una construcción de mi yo, de mí mismo, ¿sí? A partir de esa información, en el psicoanálisis mucho se dice que la mirada de mí misma se construye a través de la mirada de los otros. O sea, así como me ven los otros y me dicen cómo soy, voy recibiendo información y eso me va a ayudar a construir mi propia imagen. Pero el contacto con los otros también hace lo mismo. O sea, sí, la manera en que me tocan los otros, evidentemente, también me da información de mí mismo y me ayuda a sentirme. Y evidentemente mi noción y mi postura con respecto al contacto estará influida o será resultado de mis experiencias iniciales, de mis experiencias en la vida, y yo tendré una cierta postura con respecto al contacto físico. Habrá personas que sean que toquen mucho a los demás, y hay personas que no les gusta que las toquen. Hay personas que al contrario prefieren estar a distancia. Y entonces yo creo que ahí esta postura del hambre de piel, de la que se está hablando, me parece que está dejando un poquito fuera entender que la crisis de contacto no es una crisis de contacto que inició con la pandemia. En realidad la crisis de contacto ha existido desde hace un muy buen rato, porque en realidad la información del contacto físico tiene ya mucho tiempo que se da en una discusión sobre la parte grata del contacto, pero la parte riesgosa del contacto. Y entonces hay mucha discusión con respecto a cómo el contacto se puede convertir en abuso, ¿no? Se puede convertir en agresión, se puede convertir en invasión. Y entonces hay toda una postura de la crisis de este contacto, porque en realidad desde un buen rato ya hay esta parte de no tocarnos. En las escuelas hay pues todo este discurso de que los maestros no pueden tocar a los niños no se toquen entre ellos, en los trabajos lo mismo, en los hospitales, ¿no? Los médicos no pueden tocar a los pacientes. Entonces hay una parte donde uno no puede hacer del todo bien su trabajo, digamos, con toda la libertad, porque el contacto se ha convertido como en un tema de debate sobre el riesgo que implica el contacto para poder desde ahí entrar en una suerte de afectación, de agresión, de invasión de la otra persona. Entonces, en realidad la crisis de contacto y esta tal vez hambre de piel, si le queremos poner así, queremos conceder el término, en realidad yo creo que no empezó con la pandemia. Lo que pasa es que como ahorita es tan claramente abierto de no nos toquemos, tengamos esta distancia física, entonces por eso el tema es que ha resurgido y se ha movido muchísimo, pero en realidad la crisis de contacto ha tenido muchísimo tiempo. De hecho, a mí me ha pasado mucho que en todo este trabajo durante la pandemia, yo he encontrado mucha gente con las que trabajo en la terapia y que me dicen, yo no quiero regresar. O por dos razones principales son las que más me ha manejado la gente. Realmente yo no estoy cómodo con el contacto físico. Entonces, estar alejado de manera justificada para no ver a la gente, para no contactar con la gente, para no tocar a la gente, para mí está perfecto. Yo prefiero estar así. Prefiero estar en mi casa, no ver a nadie, no hablar con nadie, porque eso me da una sensación de seguridad. Y la otra postura, o sea, otra postura que también he escuchado es que después de todo este discurso en donde el contacto es muy riesgoso, porque esa es nuestra fuente de contagio, entonces hay mucho miedo de volverse a tocar, ¿no? Entonces esa crisis de contacto, yo creo que no tiene nada más que ver con toda esta recomendación sanitaria de no contactarnos o de no ponernos en contacto, sino de toda la historia que cada uno tenemos con respecto a este asunto del contacto físico. Entonces, igual que en todos los casos, yo creo que cuando hay estas crisis, la crisis hace que veamos algo
pues de la situación en la que estamos, de nosotros mismos, de la sociedad, en fin. Esta crisis de contacto que lleva al hambre de piel nos puede poner en la mesa la posibilidad de pensar es cómo estamos incluyendo, cómo nos estamos relacionando con la parte física, con el contacto, con el estar en contacto con los otros. Y a partir de que yo pueda revisar eso, entonces podré ir encontrando las maneras en que yo puedo acercarme a retomar ese contacto físico, teniendo en cuenta como todas las, pues todos los beneficios que en sí mismo tiene el contacto, porque ya tiene un tiempo en el que estamos estableciendo esta distancia. Entonces, ¿tiene efectos? Claro que tiene efectos, ¿no? O sea, la menor cantidad de contacto, un efecto es una menor capacidad de autocontacto. O sea, si yo digo que el contacto físico me da información sobre mí misma y entonces puedo reconocerme en el contacto con otro, entonces si yo no tengo ese contacto, ya sea porque así lo he decidido, porque socialmente pareciera que eso es lo que estamos haciendo para evitar riesgos, o porque por la pandemia no me puedo tocar, cualquiera que sea la razón, si yo no tengo contacto físico con otras personas, eventualmente lo que empiezo a sentir es como despegarme yo misma de mi propio cuerpo y da la experiencia de ser ajeno a mi propio cuerpo. Eso es uno de los efectos como importantes. Y vivir el cuerpo ajeno tiene una consecuencia también o un efecto colateral que implicaría, si yo vivo mi cuerpo como ajeno, pues obviamente escucho menos las señales de mi cuerpo y me lastimo más o dejo pasar información importante, a lo mejor tengo un cierto dolor aquí, pero lo dejo pasar porque no escucho al cuerpo hasta que esto se convierta en un dolor demasiado grande y entonces ya hay un problema muchísimo más grande. Entonces, esa es un riesgo. Además de, si hay situaciones que yo no estoy manejando emocionalmente de manera satisfactoria y vivo mi cuerpo como ajeno, una posibilidad alta es empezar a incrementar las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces empiezo a llevarme al cuerpo cosas que no estoy resolviendo, ¿no? Y eso es algo que también se va observando, que en este caso, ¿no? Con la pandemia, las estadísticas de ciertas enfermedades, no solamente del contagio por coronavirus, sino otras enfermedades van aumentando. Hay mayor ansiedad, hay mayor depresión, hay mayor gastritis, ¿no? Porque el cuerpo está cambiando con nosotros mismos, pero también evidentemente esta dificultad de establecer contacto no me permite poder observar a mi cuerpo tan fácilmente, ¿no? Entonces ese es uno de los efectos bien importantes de la falta de contacto. Otra es si el contacto físico me lleva a estar más vinculado, a ser más empático, a ser más amoroso, pues entonces la falta de contacto me lleva a una visión más individualista. Y entonces pensamos en sociedades individualistas, no solamente obviamente en individuos, sino que son sociedades que miran solamente por sí mismos, por el individuo, y esta noción de comunidad, de empatía, de sociabilidad, de cooperación, va perdiéndose, ¿no? Y esa es evidentemente un efecto muy importante, porque iremos viendo si esto va concentrando, si va haciéndose cada vez más individualista, pues hay otros efectos que empiezan a surgir, como un incremento de la agresividad, por ejemplo, y algunos otros síntomas como la ansiedad, la depresión o las adicciones. Uh-huh. Con todo esto que les he ido como platicando, el asunto es que cuando nosotros les comentaba del tacto sutil, tenemos esta información, lo que observan en las ratas es que hay células nerviosas que detectan específicamente este tipo de toque y genera una reacción con el incremento de oxitocina, de serotonina, y esa es una experiencia de beneficio de goce emocional, digámoslo así. Entonces, cuando yo no tengo esta misma alimento,
Dicen los investigadores, el cerebro es absoluto y completamente plástico. Una de las cosas que se ha descubierto sobre el cerebro, o bueno, que tiene mucho, ¿verdad? Que se descubrió, pero que se sabe, es la gran plasticidad que tiene. Si se lesiona en un lado, hay otras maneras y se pueden recuperar funciones. Tenemos formas de recuperar. Y entonces, este sistema de recompensa en donde yo obtengo algo y entonces se genera un cierto goce y una cierta recompensa, un cierto disfrute en el cerebro. Si yo no tengo esta información o esta forma de recibir esta satisfacción sensorial, entonces el sistema va a generar otras formas de obtener recompensa. Y entonces estas formas de obtener recompensa, por ejemplo, son estas que estamos viendo como reacciones, que es lo que les digo, agresividad. Y entonces en la propia agresividad yo obtengo la recompensa que no obtengo con el toque. O las adicciones. Entonces, si yo no puedo tener los satisfactores que me da este toque o este contacto con los demás, entonces se incrementa el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, se incrementan las actividades adictivas en el deporte o en el trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas también son formas compensatorias ante la falta de contacto. Entonces, este es el esquema que nos plantea los beneficios del tacto y los efectos de la falta de contacto ante la crisis de contacto que estamos viviendo, pero que ya decía yo ahorita, no tenemos viviéndola 4 meses con la pandemia, sino tenemos viviéndola años, ¿no? Con este asunto de no lo toques, no lo veas, no le digas, porque si lo tocas ya es agresión, si lo tocas es abuso, si lo tocas, no sé, es lascivo, es, en fin, ¿no? O sea, como toda esta inseguridad con respecto al toque. Este es el esquema que tenemos y entonces pues obviamente nos plantea como qué hacer, ¿no? O sea, bueno, entonces si ya tenemos todo eso, entonces ahora, pues, ¿qué hacemos? Y pues obviamente sería, bueno, pues, toquémonos, ¿no? Pero si no podemos hacerlo en este momento, les decía, por ejemplo, en el Instituto de Investigación del Tacto, hay toda una línea de desarrollo sobre lo que se llama la terapia táctil, que es cómo hacer este mismo efecto como terapia, ¿no? También hay una línea, particularmente se desarrolló y se trabaja mucho con cuadros autistas, pero es la abrazoterapia, ¿no? Es como justamente es abrazarnos y conectar con el cuerpo. Pero pues en este momento dice, pues busquemos diferentes formas de poderlo hacer. Entonces, una forma, digamos, en este momento, con el asunto de la pandemia, que podemos hacer es estimular el toque sutil en nosotros mismos. Si tenemos a alguien con quien vivimos y con quien pudiéramos hacerlo, pues está padrísimo. Si no, pues lo haremos con nosotros mismos, ¿verdad? Es poder poner atención justamente. Es, por ejemplo, ahí donde están ahorita en este momento, simplemente cierren sus ojos un minutito y sientan lo que están tocando. Tal vez toquen la ropa que tienen, toquen su piel, toquen la mano, toquen algún objeto y entonces perciban esas texturas, perciban ese toque. Es una manera de empezar a ponernos en contacto y que habitualmente no estamos haciendo. O sea, no nada más es que no podamos abrazar a alguien, sino que realmente nos estamos como haciendo como muy ajenos de nosotros mismos, ¿no? Algunas recomendaciones de estas personas que investigan justamente sobre el contacto es busquemos hacer el contacto de manera que no fuera riesgosa. Por ejemplo, puedo darle a alguien o darme a mí un masaje, ¿no? Este asunto de la terapia táctil fundamentalmente está concentrada en el masaje y todos los beneficios que tenemos con los masajes. Y entonces le puedo dar masaje en la espalda a alguien, ¿no? Se lo puedo dar en la espalda o en la cabeza. Las terminales nerviosas que tenemos en la cabeza, si yo hago esto, háganse por favor esto. O sea, es delicioso, se siente riquísimo. Simplemente rascarme la cabeza, con las yemas de los dedos tocarme, eso ya está estimulando justamente este circuito nervioso que me da como esta satisfacción, que me da ese goce, ¿sí? Entonces, un masajito en la cabeza, que alguien me dé ese masajito o yo misma lo puedo ir haciendo, ¿no?
exploremos como con diferentes texturas. Por ejemplo, ponía yo aquí a esta niñita que tiene así como el roce con las hierbitas, pero a lo mejor podemos buscar estas texturas como muy suavecitas, a lo mejor una pluma y puedo simplemente pasarla por la piel, ¿no? O sea, darme esos tiempecitos de poderlo hacer, una pelotita y entonces me la paso por el cuerpo y la voy sintiendo. Eso es un recurso que puedo ocupar. El asunto es como darme tiempos. A lo mejor me puedo dar un bañito de pies, o sea, meto mis pies en agüita y entonces siento las texturas y permito que eso me permita estar en contacto con mi sensación de este toque sutil, táctil. Ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio, sobre todo ejercicio suave como la yoga, o como prácticas de meditación que me lleven mucho a recibir o a percibir mis sensaciones en el cuerpo. Esa es otra manera de seguir trabajando la experiencia táctil. Para ir identificando, cerrar mis ojos e identificar la sensación, el calor, el frío, las vibraciones, el roce de la ropa, todo eso me puede ir ayudando. Caminar, si es posible, si tengo ahorita la posibilidad de caminar, salir a caminar y poder mantener en movimiento mi cuerpo para que entonces el cuerpo sienta el calor. El asunto es que en cualquiera de las actividades lo que yo pueda hacer es conectar con mi experiencia sensorial, conectar con las sensaciones y permitir que yo pueda hacer ese contacto con mi cuerpo nuevamente, ¿no? O si tenemos mascotas, pues entonces son una bendición porque entonces podemos acariciar a la mascota, abrazar a la mascota, tampoco la agobiemos con toda nuestra necesidad tampoco, pero sí poder aprovechar el contacto con un perrito, con un gatito que tengamos a lo mejor de animal de compañía y que pudiéramos hacer esta experiencia táctil. Esa es como justamente las recomendaciones. Tengo por acá un comentario, pero no me deja verlo. Ahí está. Bueno. Ok. Entonces, para cerrar esta charla el día de hoy, entonces voy a retomar un poco lo que platicamos. Hoy platicamos sobre que el tacto es un sentido primario y sobre él se integra toda la información de los otros sentidos, así que es muy importante. El tacto es fundamental en la construcción del apego y la seguridad, no solamente cuando somos bebés, evidentemente ahí se construye esta conexión con los padres, pero este contacto es válido y es importante en todo momento. El tacto tiene grandes beneficios a nivel psicoemocional, todo lo que platicamos. Todos tenemos una postura personal frente al contacto físico y entonces poder identificar cuál es la mía, porque entonces desde ahí en lugar de solamente reclamar por no poderme tocar con alguien, entonces puedo ver cuál es mi postura frente al contacto. A lo mejor yo soy una persona que me desbordo en el contacto con el otro y lo invado, o a lo mejor soy una persona defensiva ante el contacto, no lo sé, pero identificar cuál es mi postura personal frente al contacto físico y en función de esta, entonces, construir mi experiencia de estimulación táctil, ya sea tocando a otro, masajeando a otro, dándole al otro, recibiendo del otro y dándome a mí mismo, evidentemente, en estas posibilidades de todo lo que platicamos el día de hoy. ¿Sí? Pues esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy para que pudiéramos hablar de la experiencia del hambre de piel. Nuevamente, para los que me conocen, pues soy Alejandra Bautista y aquí está mi teléfono para cualquier cosa. Ahorita yo cierro esta presentación y los escucho en todos sus comentarios, pero agradezco que hayan estado aquí escuchando la información que les quería compartir el día de hoy. ¿Sí? Tengo por aquí un mensajito en el chat. Dice Gabriela Islas, yo abrazo y doy masaje a mis perros. Cuando me pongo crema me doy masaje sintiendo todo mi cuerpo. Gaby, pues eso está delicioso, delicioso en realidad. Entonces, pues sí, efectivamente esa es como una forma de poder ir haciendo esta experiencia y cada uno poder ir encontrando la mejor manera en poder
darnos esta fuente de información que todo el tiempo nos mantenga en contacto con las fuentes de satisfacción que necesitamos, porque si no, ya decíamos, lo vamos a ir trasladando a otro lugar y pues mejor hacerlo de la manera más sana, ¿no? Pues en fin, esta es la información que yo quería comentarles. Los escucho, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren compartirnos algo? Por favor, yo los escucho libremente. Xochitl dice, si la situación es inversa y en lugar de necesitar el contacto, lo rechazas, pues el único que desbordo mi necesidad de piel es con mi hijo, pero me cuesta trabajo dar y recibir contacto físico con el resto de las personas, aunque sean muy queridas y cercanas. No es en particular en este tiempo de pandemia, ¿cómo pudiera trabajar en ello? Gracias, Xochitl. Sí, efectivamente, eso es justo lo que yo quería compartir, porque como Victoria comentó en el artículo, yo lo que he encontrado muchísimo con respecto a este tema del hambre de piel es que está como muy desbordado ahorita por el asunto de la pandemia, pero un poco lo que yo quería compartir es que eso no es de ahorita. En realidad hay una crisis de contacto desde hace mucho tiempo. Y no nada más es a partir de que se han dado como todas estas denuncias de maltrato, de abuso físico, de violación y demás en las escuelas o en el trabajo y demás. En realidad no, nosotros podemos ir rastreando y darnos cuenta que tal vez muchos de nosotros fuimos criados con una dificultad de contacto y entonces no hemos aprendido a cómo hacer contacto de una manera segura, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que tuvimos contacto y por eso estamos aquí, o sea, por supuesto de que sí, tuvimos contacto, pero muchas veces la experiencia de contacto no es fácil para nosotros. Puede ser dolorosa, puede ser incómoda, puede ser ajena, ¿no? Y entonces ahí lo que yo sugeriría es que te dieras cuenta qué es lo que te genera justamente el contacto, porque desde ahí puedes ir trabajando. Te genera dolor, te genera inseguridad, te genera rechazo a lo mejor en alguna experiencia previa. Y si el deseo es poder ir empezando a hacerlo, como tú decías ahí, con quien lo desbordo es con mi hijo, pero un poco como lo comentaba con las mascotas, ¿no? Si yo tengo una mascota, pues me la paso y la pobre mascota como no sé si alguna vez vieron estas caricaturas, ¿no? Donde está Elvira, ahorcaba a los perritos y demás, entonces, o sea, bueno, pues los quería abrazar, pero los terminaba ahogando, ¿no? Entonces, mi necesidad, el punto es que no ahogue al otro, ¿no? Sino que voy respetando esta parte. Entonces, si me doy cuenta que solo con él lo puedo hacer, entonces tengo que ir aprendiendo a cómo hacer ese contacto. En lo que comentaba en la abrazoterapia, una de las cosas es justo cómo aprender a abrazar, porque aunque nos pareciera como muy natural, en realidad no todos sabemos abrazar, ¿no? Entonces es cómo voy acercándome gradualmente. Esta parte de aproximaciones sucesivas, como cuando aprendemos a amarrarnos las agujetas, que es primero separo, hago el nudito, y poco a poco voy aprendiendo aproximaciones sucesivas, lo mismo hago con el contacto. Entonces empiezo a poder establecer el contacto y luego voy un poco más allá. Una manera menos o más segura, digámoslo así, es poderlo establecer conmigo mismo. Por eso es que recomendaba esta parte de empieza a aprender a familiarizarte con la sensación de estos toques suaves, este toque sutil, a disfrutar ese contacto. Si el contacto físico con otros te das cuenta que te cuesta trabajo, evalúa qué tanto lo disfrutas contigo mismo, qué tanto das ese espacio para a lo mejor simplemente, como decía Gaby, ¿no? Pues me masajeo, no nada más me pongo la crema, o sea, me doy el masaje, me acaricio, me doy tiempo, o cuando me baño, o qué tantos momentos, inclusive cuando me cepillo, a veces el cepillar es como también una muy grata experiencia, ¿no? Porque el cepillo ayuda mucho como el masaje en el cuero cabelludo. Reconoce esas experiencias contigo y ve poco a poco acercándote a otras personas, además de tu hijo, que te es como fácil, ¿no? O sea, con estas personas que son más gratas, aunque te cuesta trabajo el contacto físico, ve poco a poco, sintiendo, acercándote poco a poco para aprender a establecer ese contacto. Esa sería como un poco la recomendación. Espero que sea de ayuda.
Tengo aquí otro comentario de Elizabeth. Dice, muchas gracias, Ale, por compartir con nosotros. Es muy importante reconocer que frecuentemente olvidamos darnos ese apapacho y atención a nosotros mismos. Entonces debemos iniciar con uno mismo. Efectivamente, Eli. Pues sí, esa es justo la recomendación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Algo más que quieran compartirnos? Bueno, la verdad esta resultó deliciosa. Deliciosa porque también, bueno, la disposición de cada quien y la voz hasta hace relajar. La verdad, conforme lo fuiste explicando, de verdad, Ale, como que me fue resultando una caricia la voz que en este momento tuya, pero además la disposición de escuchar algo tan importante como es el tacto, me resultó deliciosa. Hay una melodía que me gusta mucho, el bolero de Ravel, empieza muy sutil y va subiendo, va subiendo. Entonces, cuando yo luego me estoy peinando, que aunque tengo poquito cabello, me peino, me estoy secando el cuerpo, me encanta escuchar el bolero de Ravel porque va como que subiendo, va siendo muy, muy agradable. Allá en la escuela, donde yo trabajo, yo soy maestra de preescolar, a los niños luego les poníamos el momento culminante, ¿no? Les decíamos, poníamos música que seleccionábamos, música clásica, aunque me gusta también el bossa nova y el jazz, pero les poníamos música clásica y después ambientábamos el espacio poniendo aromaterapia. Y entonces los niños decían, ay, qué rico huele, pero ellos, aunque nadie les dijera que se dieran masaje, ellos solitos se movían así, pero así se acariciaban. Y entonces esto, bueno, me resulta maravilloso porque por lo que tú decías, no solo es por las denuncias o demandas que puedan tener ahora que no podemos tocar a los niños. También tiene que ser con esta parte de cómo nos acercamos al tocamiento, ¿no? Pero ya anteriormente había mucho temor porque tocáramos a los niños, incluso ni que los miráramos. Si alguna vez te le quedabas mirando de algo maravilloso que el propio niño hacía, los niños hubo momentos en el que decías, ¿y por qué te me quedas mirando así? Y yo le decía, es que estoy embelesada de las cosas tan maravillosas como pintas. No me veas así. Hubo un momento que los niños no permitían ni que los miráramos. O sea, de verdad hubo un momento, al menos en nuestra escuela. Después ya lo fueron permitiendo porque pues hablábamos con los papás y todo, pero sí es cierto esta parte del podernos autoacariciar, el poder tener esta sensualidad con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que olemos, es muy importante y sobre todo en estos momentos. Por eso me resultó maravillosa esta plática. La verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias, Y gracias, con Marta. esto termino. No, gracias, Marta. Eso, pues nos da siempre como un poco de perspectiva a todos, ¿no? Podernos escuchar y efectivamente me pareció a mí como muy conveniente poder hablar de este tema, porque en lugar de ponerse como alarmistas, ¿no? De, ay, ¿cómo vamos a regresar a la normalidad si ya no nos sabemos ni tocar? Es decir, pues si ya tenemos un tiempo con todo este prejuicio del toque, pues, ¿no? Y entonces hay que reaprender una manera de podernos conectar, de podernos vincular efectivamente con el tacto y no solamente a través del contacto con otros, ¿no? O sea, evidentemente esta es una forma y esta es una fuente importante, pero el contacto con uno mismo es súper importante, ¿no? Es poderlo hacer y cómo se convierte en una vía de autoconocimiento y de cómo me coloco frente a los otros, frente a la vida, frente a la sociedad. Poder ver si yo no miro a los otros, si no toco a los otros, si no permito que me toquen, entonces la perspectiva se vuelve, como decía, muy individualista. Y entonces después socialmente se hace la discusión de por qué somos tan individualistas. Bueno, pues cómo no, ¿no? O sea, ¿cómo si no sabemos conectar? Entonces hay que aprender a hacerlo porque si miro al otro como una fuente de riesgo, si tocarlo, si mirarlo, si estar en contacto significa estar en riesgo, pues evidentemente pues no va a ser fácil, ¿no? Entonces voy a tener ahí como una carencia importante.
Entonces, evidentemente, esto que dices es súper importante y seguramente en la escuela lo ves todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu perspectiva, Martita. Tenemos acá un comentario más de Laura. Dice, gracias, es un tema muy interesante. Me ayudó bastante y veo qué tan importante es acariciar sobre todo a los pequeños. Así es, Laura. Pues muchas gracias. Qué bueno que te sirvió y que a todos nos haya dado una perspectiva para poder hacer algo con lo que tenemos, ¿no? O sea, en este momento a lo mejor como quejarnos menos y hacer más, ¿no? Si tengo tiempo en casa, pues me apapacho un poquito más, me contacto un poquito más, encuentro otras fuentes para poder hacer contacto conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno. Gaby Islas, gracias por compartir. Me manda un abrazo, pues yo también. Muchas gracias, Gaby, de verdad, gracias, porque sí se siente, ¿no? Se siente rico. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que quisieran compartir, ¿no? Ale, yo nada más quería decir que yo extraño mucho tus abrazos. Bueno, y eres de las personas que abraza así más apapachadoramente, la verdad sí se extrañan. Y pues ya de repente cuando nos encontramos allí en el parque o en los pasillos, sí se siente así como ese, pues no sé, se siente raro, ¿no? O sea, sí dan ganas así como, pues de abrazarte. Claro. Sí, Ale, yo sé, la verdad es que pues sí es algo que extrañamos, también sabemos que esto es algo que vamos construyendo y esto que decía alguna vez, conocí a alguien, no me acuerdo si era alemán, no me acuerdo, pero bueno, era extranjero y entonces en algún momento después de mucho, de vernos varias veces y platicar como que el otro quería como abrazar, pero entre que quiero, no quiero, pero no sé cómo, con una gran duda, entonces yo lo abrazo pues como naturalmente y hasta como que le regresa una información que no sabía qué hacer con eso, porque en realidad no es algo tan natural, o sea, no todos lo hacemos porque no estamos como tan acostumbrados, pues, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a abrazar, ¿no? Efectivamente, y solo abrazamos si lo hacemos como con esa apertura y esa confianza de está bien abrazarnos, ¿no? O sea, no hay nada que cuidar, ¿no? O sea, como que proteger de mí mismo, o sea, lo abrazo y fluye un poquito más. Entonces, pues yo también extraño abrazarlos a todos, la verdad, porque yo soy muy abrazona, pero ya lo haremos después. Mientras, démonos abrazos y mantengamos este contacto, porque eso nos permitirá regresar, ¿no? Cuando dicen, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a regresar? Pues tenemos que mantenernos en contacto, ¿no? O sea, si durante la cuarentena me dedico a comer cuanta cosa se me cruza y luego, ay, pero cuando regrese voy a regresar a mi régimen, a mi dieta, pues ¿por qué cuando regrese? Hagámoslo de una vez, ¿no? Pues lo mismo con el contacto, o sea, mantengamos el contacto todo este tiempo y regresar va a ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, no tendría que ser una tarea maratónica poder regresar si mantenemos las rutinas que nos permitan y los elementos que nos permitan estar en contacto desde que estamos aquí en la cuarentena, ¿no? Entonces, pues yo también los extraño, sus abrazos y ya los haremos muy prontito. Tengo acá a Gaby Islas, gracias por compartir, te mando un abrazo, ya decía, y Nayeli dice, sí se extrañan tus abrazos, sí, Nayeli, yo también, la verdad, muchísimo. Regularmente la gente no sabe abrazar, y a mí en lo personal me cuesta trabajo recibirlos. Pero mira, la verdad es que yo puedo decir en mi experiencia, Nayeli, que los ha recibido muy bien, así que no te prejuicies tanto. En realidad, sí los recibes y los recibes muy bien, ¿no? Entonces, pues gracias a todos, gracias por abrazarnos tanto entre todos. Y pues yo les mando abrazos nuevamente. Muchísimas gracias por por escuchar esta información que yo les quería compartir. Gracias por conectarse y pues por seguir en contacto de todas las maneras posibles para que podamos estar bien y regresemos pronto. Gaby, yo también ahí también acabo de poner, pronto nos abrazaremos.